Abundan los escritores, no en el encuentro de la palabra. Uno no podría hablar de la palabra si no reúne escritores. ¿Quién más trabaja con la palabra? Muchos, hay muchas disciplinas, pero el escritor elige la palabra de determinada manera y busca que la palabra tenga una precisión, que probablemente la propia vida no tiene esa precisión. Pero en un texto se busca eso, se busca la transparencia, se busca la palabra justa, se busca la palabra indispensable, elemental, única. De eso se trata. Cecilia Sperling, ¿cómo estás? Jorge Consiglio, maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Y Mariano Dor, tres escritores. ¿Qué haces en el encuentro de la palabra, Cecilia? Bueno, en el encuentro de la palabra específicamente estoy haciendo un ciclo que se llama Lecturas más Música, que un poco la idea es esto de la oralidad, de que suene la palabra, que vengan los escritores y que el público pueda escuchar en la voz del escritor un extracto de su libro, de su mundo, como una especie de perfume de su atmósfera, de su clima, de su universo, mezclado con canciones. Entonces también eso, como buscar más la sensualidad y dejarse llevar y pasarla bien, como si uno escuchase una canción, y romper un poco ese silencio y esa cosa aislada de la lectura, que en general la lectura... ¿Vos lees tus textos en voz alta también? Yo leo mis textos en voz alta cuando yo escribo. Ahora, en este ciclo, yo soy la anfitriona, invito a distintos escritores y músicos y por ahí hago preguntas o relaciono cosas. A mí me gusta mucho, de hecho, mi mamá declamaba y a mí me encanta todo eso. Declamamos juntos con Mariano Dor un poema de Silvina Ocampo el año pasado en la cadena nacional con Cristina cuando inauguramos. Y sí, hay algo de la oralidad y de toda esa tradición de muchas poetas de la lectura que a mí sí me gusta mucho. Tiene que ver con eso, ¿no? Y en tu caso, Jorge, gran autor, contanos qué haces en hacemos el algo encuentro. Que tiene de alguna manera similitud con lo que hace Cecilia. O sea, lo que estamos haciendo es un ciclo que se llama Yerba Mala, con Miguel Vitagliano, que también se trata de invitar a un autor, que ese autor elija un fragmento de su obra para leerlo y le hacemos algunas preguntitas para contextualizarlo dentro del campo intelectual argentino o dentro de, no sé si el campo intelectual, o sea, dentro de las corrientes literarias, digamos, y de alguna manera también para agradecer la participación de ese autor, lo que hacemos es pedirle a él que seleccione un autor y nosotros le leemos un fragmento de una obra del autor elegido por cada uno de los invitados, ¿no? Mariano, hiciste un homenaje a Casullo. Hicimos un homenaje a Casullo, estuvo... Gran amigo, aclaremos, Nicolás Casullo, el último libro de Nicolás es Las Cuestiones, un filósofo, un novelista extraordinario que lamentablemente perdimos, ¿no es cierto? Ahora sí. Claro, es un hombre que ha fundado, digamos, prácticamente discursos, ¿no? O sea, ha fundado la revista Pensamiento de los Confines, que sigue funcionando. De Pensamiento de los Confines tuvimos, por ejemplo, la presencia de Gregorio Kaminsky, estuvo también Alejandro Kaufman, estuvieron no solamente recordando, sino que ellos justamente hablaron de la compañía que todavía está, digamos, viva de Nicolás Casullo. También estuvo Eduardo Gruner, ¿sí? Fue un panel de los tres. No pudo estar Josami, pero mandó una carta, la leímos en el momento y cerramos el homenaje con una conferencia performática de Lisa Casullo, que es su hija. La conferencia de Lisa se llama Capítulo 32 y es de alguna manera un capítulo que ella le agrega a una novela que escribió Nicolás. Es muy interesante el aspecto también como de Nicolás como escritor de novelas. Por ejemplo, aquí tenemos esta novela que es El frutero de los ojos radiantes, que es una novela del 84. O sea, uno se pone a leerla, realmente es un lenguaje desbordante, el de Nicolás Casullo. Fue realmente un momento muy especial, muy rico.
Y también muy emotivo, ¿no es cierto? Muy emotivo, sin lugar a dudas. Cecilia, ¿qué significa el encuentro de la palabra para vos? ¿Cómo lo vivís desde adentro? Para mí el encuentro de la palabra tiene algo que me encanta, que es como la palabra no atada al libro, la palabra suelta. Entonces hay rap, hay improvisación, es en el sentido por ahí para crecer en la diferencia, digamos, si uno lo compara con la Feria del Libro, que es como los libros, ¿no? Ir ahí y que sale como de esa caja mágica. Acá es la palabra suelta. La palabra después sí, por ahí se encierra en un libro, ¿no? Pero la palabra está circulando. Claro, eso te iba a preguntar, Jorge, ¿cómo se hace para que la palabra no esté atada al libro, ¿no? Es interesante lo que propone. Absolutamente. Me parece que hay una cuestión dialógica, ¿no? Que es la que buscamos en cada uno de los ciclos que hay en el Encuentro Federal de la Palabra, que tiene que ver justamente con esta cuestión de generar una especie de emparentamiento con otras disciplinas. O sea, en el caso de Cecilia, la música, en el caso nuestro, lo que buscamos es un espacio de reflexión, y además del espacio de reflexión, lo que está bueno justamente es esa cuestión de rastrear raíces, es decir, de ir buscando de un texto madre, digamos, los textos satélites, tanto para atrás como para adelante. Es un ejercicio que de alguna manera es movilizador y desestructura la palabra fijada en el libro, como recién decía ella. ¿De qué manera trabajás vos tus textos? ¿Cómo trabajás la palabra? ¿Cómo es tu cocina de escritor? Porque Bueno, es cierto, el lenguaje cambia permanentemente. De pronto hay mensajes de texto, por ejemplo, que escriben en otro idioma. Hay mails que también tienen sus propias leyes, ¿no? Leía Enzo Maqueira de su libro, entonces de repente decía, no voy a ir, carita triste. ¿No? Iba como describiendo los emoticones. Bueno, a mí me cuesta, eso me cuesta. Bueno, yo trato de trabajar, por lo menos en mis novelas, párrafo por párrafo, haciendo una especie de estética del conjunto de la página. Trato de ir armando como si fueran casi muebles entre cada párrafo, donde pueda pensarse tanto como escena un párrafo, como también al mismo tiempo, bueno, una continuidad, una especie como de feng shui en cierto sentido, ¿no es cierto? Si uno está armando como un living en el libro. Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad? Con la velocidad que imprimen las nuevas tecnologías, con la simplificación que imprimen los mensajes de texto, por ejemplo, y con la literatura. Por supuesto, hay un cambio en la comunicación, ¿no? Establece un cambio en la comunicación. De todas maneras, yo no sé si la interrumpe, o sea, seguro se da un espacio de malentendido, ¿no? Que ese espacio de malentendido en los mensajes de textos, por ejemplo, por ahí hasta son literarios, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión borrosa de la literatura, de que no hay solamente un solo sentido, sino que son muchos los sentidos posibles, ¿no? A mí en particular me resulta bastante fácil decir ciertas cosas a través de un mensaje de texto y no comunicarlas oralmente. Quizás sea un defecto de fábrica mío, no sé, debe ser algo raro, pero lo que es seguro es que hay cosas, de estar con alguien y quedarse con las ganas de decir algo muy claro. Esto no sé si es bueno o malo, pero sucede. Y no se lo digo de inmediato, sino que busco la distancia y se lo escribo, ¿no? Y se lo escribo. No sé si este es el uso habitual. Creo que no es ese el uso habitual, y que el uso habitual tiene que ver con una velocidad en la comunicación que no necesariamente es comunicación en sí, digamos, sino que quizás sea el ripio lo que quede, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, a mí me gusta mucho, porque me parece que uno, por ejemplo, y me encanta Facebook, me encanta Twitter, me parece que uno va directo a los intereses, ¿no? Como que cuando vos por ahí estás en una reunión o conoces a alguien, tenés que hablar todo lo que es el small talk, hablar de esto y lo otro, cualquier cosa. No querés preguntar algo muy directo, che, ¿qué te pareció este libro? Me pareció horrible. O ¿qué estás haciendo? Por nuestra cultura, preguntar, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás con actividad? Todo eso muy al frente, por ahí sí, en un programa como este, que uno va a los intereses. Pero en la vida por ahí circulás cerca de gente que te puede interesar lo que está produciendo o lo que está pensando, y no se produce esa conexión. En cambio, yo veo que todo ese sistema de mensajes vas directo al interés, y se van haciendo agrupaciones y se van generando encuentros directamente en esos intereses y en el estado mental en el que estás. ¿El siglo XXI ha tenido influencia en el estilo de cada uno de ustedes?
Sí, Digo, justamente con las el siglo XXI es bastante tecnologías, ¿no? reciente, Con las ¿no? nuevas tecnologías. Yo creo que yo estoy un poco con lo que dice Jorge, ¿no? Porque es como si con el WhatsApp o los mensajes de texto o el mismo Twitter, es como si hubiese, o los mensajes justamente, digamos, privados de Twitter, ¿no? Donde en 140 caracteres uno se acerca a otra persona, es como si se hubiera desarrollado una afectividad nueva, ¿no? Es una afectividad hay como nueva. una afectividad nueva. Es como si uno pudiese acercarse a determinadas personas que uno elige para escribirle estos mensajes, y después cuando uno por ahí se encuentra cara a cara con esa persona, descubrís que no tenés esa afectividad trabajada digamos, en el cara a cara, ¿no? Sí. Y por ahí ya hemos avanzado en una escritura digital. Totalmente. Que por ahí tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? Que es inmediata hacia los intereses, pero que la interacción cara a cara tiene otras facetas que no sé si Bueno, pero también así Yo como... prefiero poner el cuerpo. yo también, Por supuesto, pero en mi lado totalmente optimista yo creo que estas cosas, por ejemplo, como encuentros como lectura más música o bueno, otro encuentro que hago, libro marcado, lo que yo siento es que, por ejemplo, el libro, ahora hay libros más bellos que por ahí hace 5 o 10 años, porque realmente el libro de algún modo compite con un montón de otras tecnologías. Entonces tiene que seguir el objeto libro. Y yo creo que para mí tener un libro en la mano y cuando lo elijo, me encanta. Lo mismo en la conversación. La conversación, conversaste con alguien y tiene como un estatus de la conversación. Lo otro, el mail, son las cartas. Tiene un estatus de encuentro. Un estatus más O de importante. desencuentro, pero es cuerpo a cuerpo. Exacto. O sea, Exactamente. hay un montón de personas que vos, bueno, ok, sí, muy amable, pero con la persona que decís, nos juntamos, es un momento. Entonces, me parece que de algún modo permite que circule con rapidez y con velocidad la comunidad, pero también resalta la otra lectura o resalta el otro encuentro. ¿Cuál es tu próximo libro? Ahora estoy trabajando un libro que ya medio estoy terminando, que es un poco autobiográfico, que es bueno, una parte yo vivía en una casa muy grande con mis 2 hermanas, una casa media Bernarda Alba moderna. Así que bueno, estoy en eso, cerrando ahí. Bernarda Alba, estabas encerrada. Bueno, Bernarda Alba moderna es un encierro. sí, un poco es el encierro, ese encierro como medio anacrónico y de la fantasía, y por ahí es como si, por ahí Bien. es el encierro de la escritora, ¿Título ¿no? del libro? ¿Qué? ¿Título? El título lo dejo para el próximo programa, cuando lo Dale, saco me para invitás, que venga. espero, claro. Jorge Consiglio, tu último libro. Terminé un libro que me lo va a publicar Eterna Cadencia, estoy contento, que se llama Hospital Posadas. Y tiene que ver con una vieja historia de mi adolescencia que terminó hace muy poquito en el Hospital Posadas, ¿no? Como una Ahí cosa el bastante... hospital de Aedo. Es un Que hospital está en de Aedo, que es una especie de elefante blanco, no sé Sí, si sí, lo conocen. Es impresionante. Es una ciudad. Exactamente, es un ministerio, ¿no? Es una especie de Sí, brutal de 4 bloques. Ahí terminó un tipo que fue un servicio durante los 70 y los 80, se infiltró en el gobierno de Alfonsín y que terminó en ese hospital que, por otra parte, ese hospital es un lugar fuertemente gremializado, ¿no? Sí, es sí, como sí. caer de paciente en la ESMA, digamos, ¿no? Bueno, terrible. Siendo Sí. o sea, habiendo sido un dictador, digamos, Ujú. o habiendo sido un represor, ¿no? Claro. Una historia Bueno, vamos a leerla. Último libro. Yo estoy este año publicando un libro de ensayos que tiene que ver con la relación entre Marx y la literatura, que estaría publicándose a mediados de este año, y también una novela que se titula Osvaldo, sobre un poco la historia familiar, la historia paterna y 2 mudanzas. Gracias a los tres. Muchas gracias a los tres. 3 excelentes autores. Lo importante, como siempre digo, es que busque sus libros, ¿no? Que lea sus libros. Esto es Otra Trama y enseguida volvemos haciendo este programa especial que transmitimos por la televisión pública y para todo el país.